La versión oficial siempre ha sido simple. La Luna es un cuerpo estable, bien cartografiado, sin sorpresas significativas desde el final del programa Apolo. Un mundo silencioso, predecible, completamente reconstruido por décadas de satélites, sondas y modelos matemáticos. Pero en 2026, durante la misión Artemis II, algo rompe esa certeza. No es una explosión, no es una falla técnica, es algo mucho más incómodo para la ciencia. Una observación humana directa que no encaja del todo con lo que los datos habían estado diciendo durante años. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué sabemos de la Luna, sino qué hemos estado pasando por alto todo este tiempo. Antes de entrar en esta historia, hay un detalle clave que casi nunca se menciona. Aunque hablamos de exploración lunar moderna, en realidad todo lo que sabemos del satélite se ha construido bajo una condición muy estricta. Nunca hemos tenido observación humana continua desde esa órbita lejana en 1850, más de medio siglo. Todo depende de sensores diseñados con límites fijos, calibrados antes del lanzamiento y ajustados para responder solo dentro de ciertos rangos de luz, color y resolución. Instrumentos como los del Lunar Reconnaissance Orbiter o las misiones de composición espectral de Chang'e y Kaguya han generado mapas extremadamente detallados, pero esos mapas no son una visión directa del terreno, son interpretaciones filtradas, traducciones matemáticas de luz reflejada desde distancias extremas. Y aquí está el punto crítico. Cualquier sistema que filtra información también elimina algo, incluso si es mínimo. Artemis II cambia una sola variable, pero esa variable lo cambia todo. 4 astronautas a bordo de la cápsula Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, realizan el primer vuelo tripulado hacia la Luna desde 1972. El objetivo oficial es técnico: validar sistemas de navegación, comunicaciones y reentrada en una trayectoria de retorno libre. La nave no aterriza, no realiza maniobras complejas, simplemente deja que la gravedad lunar la rodee y la devuelva a la Tierra. Pero esa simple trayectoria crea una oportunidad única. Varias horas de observación directa de regiones que ningún humano había visto con este nivel de cercanía en más de 50 años. El momento clave ocurre cuando la nave cruza el lado oculto de la Luna. La Tierra desaparece del campo de visión. Y con ella, la comunicación. Durante exactamente 40 minutos, la señal se corta por completo. En Houston, las pantallas de control quedan en silencio. No hay telemetría, no hay confirmación de estado. Solo una interrupción absoluta provocada por una física muy simple. La Luna es lo suficientemente grande como para bloquear cualquier transmisión en línea recta. A bordo, sin embargo, la experiencia es distinta. Los astronautas no están a ciegas. Están mirando directamente un territorio que nunca ha sido observado así hoy. Así desde la era Apolo. Cráteres en sombra extrema, regiones con iluminación rasante, superficies que alternan entre luz y oscuridad en escalas de segundos. Y es ahí donde aparece el primer elemento que no encaja del todo con la expectativa. Mientras la nave recorre el arco del lado oculto, comienzan a registrarse diferencias visuales sutiles en la superficie lunar. No cambios dramáticos, no anomalías evidentes, sino variaciones de brillo y tonalidad que no coinciden perfectamente con los mapas espectrales previos. Las regiones cercanas a Mare Orientale parecen más reflectantes de lo esperado bajo ángulos bajos de luz solar. En la cuenca del polo sur Aitken, algunos astronautas describen una tonalidad ligeramente verdosa, extremadamente débil, casi imperceptible. Y en la zona de Von Karman, aparecen patrones de contraste que no siguen la distribución típica del regolito lunar conocida por las sondas orbitales. No es una observación aislada, se repite entre tripulantes. Pero aquí es donde el problema se vuelve más interesante. Los sistemas automatizados no ven lo mismo, o mejor dicho, no lo registran de la misma forma. Los sensores satelitales anteriores nunca habían capturado esa combinación exacta de iluminación, ángulo y proximidad. Y eso abre una duda incómoda. ¿Estamos viendo algo nuevo? ¿O simplemente algo que nuestros instrumentos nunca estuvieron diseñados para priorizar? La misión continúa. Y durante esa misma ventana orbital ocurre otro hecho inesperado. Pequeños destellos aparecen en la superficie lunar. No son continuos, no forman patrones. Son flashes breves, casi instantáneos, como impactos de alta velocidad. Todo apunta a micrometeoritos golpeando el regolito sin atmósfera que los frene. Pero hay un detalle crítico. Varios de estos eventos ocurren durante el blackout de comunicación. Eso significa que, por primera vez, humanos los observan directamente desde una posición que ningún sistema terrestre estaba monitoreando en ese instante. No hay confirmación simultánea desde la Tierra, no porque el fenómeno sea raro, sino porque simplemente no había cobertura en ese momento específico del lado oculto, y aún así, fueron vistos. Aquí es donde la historia deja de ser solo técnica.
porque si esos impactos ocurrieron fuera del rango de observación automatizada, la pregunta no es qué fueron esos flashes, sino cuántos eventos similares han ocurrido sin quedar registrados en absoluto. Y lo más inquietante no es la respuesta, es la posibilidad de que nunca lo sepamos con certeza. Cuando la nave finalmente sale del lado oculto y recupera comunicación con la Tierra, los datos empiezan a sincronizarse nuevamente. Pero hay una brecha, 40 minutos de observación humana directa sin verificación externa completa. Y en esa brecha aparece una tensión fundamental. Por un lado, los modelos científicos existentes siguen siendo sólidos, construidos sobre décadas de medición orbital, consistente. Por otro lado, la experiencia directa de la tripulación introduce pequeñas discrepancias que no encajan perfectamente en esos modelos. No son contradicciones totales, son desajustes finos. Y en ciencia planetaria, los desajustes finos son donde suelen aparecer las preguntas importantes. Porque si incluso algo tan estudiado como la superficie lunar muestra variaciones dependientes del ángulo, la luz y el tipo de observador, entonces la conclusión no es que los datos estén equivocados, es algo más incómodo, que tal vez nunca han sido completamente completos. Y esa idea se vuelve aún más relevante cuando la misión avanza hacia su siguiente fase, la entrada en condiciones de iluminación extrema, donde la Luna deja de ser un objeto iluminado directamente por el Sol y empieza a depender de la luz reflejada desde la Tierra, una luz débil, inestable y hasta ahora casi ignorada por la mayoría de instrumentos orbitales. Y lo que ocurre en ese momento no encaja del todo con ninguna expectativa previa registrada en los mapas lunares, porque es entonces cuando la superficie comienza a comportarse de una manera que nadie había descrito con claridad antes. Y lo que los astronautas ven en esa transición no es una simple variación de brillo, sino algo que obliga a replantear qué significa realmente ver la Luna. La nave entra gradualmente en una zona donde la iluminación solar deja de ser directa y la luz comienza a reflejarse desde ángulos extremos de la superficie lunar. Este cambio no es abrupto, pero altera profundamente la forma en que el terreno se percibe desde órbita. Durante esta fase, la tripulación observa variaciones sutiles de brillo y tonalidad que no encajan del todo con los modelos espectrales previos. En Mare Orientale, aparecen reflejos casi metálicos bajo luz rasante, mientras que en otras regiones del hemisferio sur se perciben matices muy débiles, a veces verdosos o grisáceos, pero siempre al límite de la percepción. No son cambios claros ni nuevos materiales, sino diferencias sutiles y consistentes que resultan difíciles de explicar con los mapas actuales. El punto clave está en el contraste entre dos sistemas de observación, los satélites, que trabajan con bandas espectrales fijas y datos filtrados, y la visión humana, que se adapta dinámicamente a la luz y puede detectar variaciones finas de textura y contraste en condiciones extremas. Esto crea una tensión. Ambos métodos son válidos, pero no capturan exactamente lo mismo bajo estas condiciones de iluminación. Esto crea un problema clásico en la observación científica. Dos sistemas válidos, pero no perfectamente comparables en tiempo real. Mientras la nave continúa su trayectoria, la tripulación revisa más de 30 regiones previamente seleccionadas. La mayoría coincide con lo esperado, pero en al menos 3 zonas aparecen discrepancias con los modelos existentes. En la Tierra, los equipos comparan estos datos con misiones como Chang'e 5, Kaguya y el LRO. Encuentran señales débiles que coinciden parcialmente, pero que en su momento fueron clasificadas como ruido o errores de calibración, no porque fueran ignoradas, sino porque no encajaban en los modelos. Esto revela algo importante. En ciencia, lo que no encaja no siempre se investiga más. Muchas veces se filtra, creando modelos coherentes pero potencialmente incompletos. Al mismo tiempo, la misión detecta breves destellos en la superficie lunar, compatibles con impactos de micrometeoritos. Ocurren durante el paso por el lado oculto, cuando no hay observación simultánea desde la Tierra, dejando esos eventos sin verificación inmediata. No es una anomalía, sino una limitación de cobertura. Simplemente no había instrumentos observando en ese momento. No es un fallo del sistema, es una limitación estructural, y eso cambia la interpretación. Porque si un fenómeno ocurre sin cobertura simultánea, su existencia depende completamente del punto de vista del observador. Y aquí es donde la misión empieza a empujar los límites de algo más profundo que la geología lunar. Empieza a cuestionar la arquitectura misma de cómo se construye el conocimiento observacional. En paralelo, otro fenómeno empieza a llamar la atención de la tripulación: la transición hacia la llamada luz terrestre. Cuando el Sol queda parcialmente oculto, la superficie lunar no entra en oscuridad total. En su lugar, aparece un resplandor tenue, una iluminación indirecta causada por la luz solar reflejada desde la Tierra. Este fenómeno es conocido desde hace décadas, pero lo que Artemis II registra es distinto en su nivel de detalle. La superficie no solo se ilumina de forma uniforme, aparecen gradientes, zonas con distinta densidad de brillo, variaciones que revelan microestructuras del terreno que normalmente quedan ocultas bajo iluminación solar directa. En palabras de los propios registros de misión, la superficie parece respirar luz. No es una metáfora científica.
es una descripción de cómo el brillo cambia con la geometría orbital en tiempo real. Y aquí surge el segundo problema. Bajo esta iluminación débil, los sensores automáticos pierden resolución efectiva. Muchos algoritmos de análisis están optimizados para luz solar directa. Cuando la intensidad baja, los datos se filtran, se suavizan o directamente se descartan por ruido. Pero el ojo humano no filtra de la misma forma, lo que crea una divergencia entre observación directa y modelos automatizados bajo ciertas condiciones de luz y ángulo. Al finalizar esta fase, los equipos científicos identifican un patrón, no una anomalía única, sino pequeñas discrepancias consistentes entre lo observado por los astronautas y los modelos existentes. Esto lleva a una idea que no se afirma del todo, pero empieza a considerarse. Quizá la Luna no está cambiando, sino que solo la vemos con claridad en condiciones de visión. Iluminación poco comunes. Antes de consolidar esa hipótesis, la misión entra en una nueva fase donde casi no hay luz solar y la única iluminación proviene de la Tierra. Bajo esta luz terrestre, la superficie lunar no cambia físicamente, pero sí cambia su apariencia. Aparecen variaciones sutiles de brillo, textura y contraste que revelan detalles más complejos de lo esperado. Los astronautas describen una superficie que responde de forma distinta a esta luz débil, mostrando microdetalles que muchos modelos, optimizados para luz solar directa, no suelen priorizar. En paralelo, los equipos en la Tierra revisan datos antiguos de misiones como LRO, Chang'e y Kaguya, encontrando señales débiles que coinciden parcialmente con lo observado, pero que antes habían sido descartadas como ruido o variaciones menores. Durante esta fase también se detectan pequeñas variaciones de brillo en distintas regiones del terreno, especialmente en zonas con cambios de composición, lo que refuerza la idea de que la respuesta visual de la superficie depende mucho del tipo de iluminación. No hay anomalías definitivas ni contradicciones con la física conocida, pero sí un patrón claro. Bajo ciertas condiciones de luz, aparecen detalles que los sistemas automatizados tienden a simplificar o filtrar. Al final, la misión no revela un misterio oculto, sino algo más sutil. Nuestra comprensión de la Luna depende fuertemente de cómo la observamos. Y cuando diferentes métodos de observación no coinciden del todo, la pregunta ya no es qué está mal, sino qué estamos dejando fuera. La misión entra en su tramo final de observación antes del retorno a la Tierra, con la Luna ya quedando atrás en el campo visual de Orión. A estas alturas, los datos no apuntan a una gran anomalía única, sino a algo más difícil de encajar. Pequeñas discrepancias repetidas entre lo que muestran los modelos automatizados y lo que reporta la observación humana bajo condiciones extremas de iluminación. No hay evidencia de que la Luna haya cambiado. Lo que cambia es el contexto de observación. Durante décadas, la ciencia lunar se ha construido sobre una base sólida de datos orbitales. Mapas espectrales, mediciones de albedo y reconstrucciones geológicas derivadas de múltiples misiones no tripuladas. Instrumentos como los del Lunar Reconnaissance Orbiter han permitido una precisión extraordinaria, pero siempre dentro de un marco definido por sus propios límites de diseño. Y ahí aparece el punto clave. Estos sistemas no observan todo, observan lo que están calibrados para medir. La misión Artemis II no contradice esa base de conocimiento, lo que hace es introducir una variable distinta. Observación humana directa en condiciones poco comunes, especialmente en fases de baja iluminación y luz terrestre. En esos momentos, los astronautas describen detalles que no siempre aparecen con la misma claridad en los mapas previos. Variaciones sutiles de milímetros de brillo, contrastes más complejos en zonas de transición y respuestas visuales del terreno que dependen fuertemente del ángulo de luz. Cuando los equipos en la Tierra cruzan esta información con datos históricos de misiones como Chang'e, Kaguya y LR, o encuentran algo importante. Señales débiles que sí estaban allí, pero que en su momento fueron clasificadas como ruido o descartadas por no encajar en los modelos existentes. No eran errores, eran datos que no alcanzaban el umbral de relevancia dentro del sistema de interpretación. Esto revela una idea más profunda en la metodología científica. No todo lo medido se convierte en conocimiento, y no todo lo que no encaja se conserva para análisis futuro. A lo largo de la misión también se registran eventos breves como destellos en la superficie lunar, compatibles con impactos de micrometeoritos. Estos fenómenos son reales y conocidos, pero su detección depende completamente de la cobertura temporal y espacial en el momento exacto del evento. Durante el paso de la nave por el lado oculto, no había observación simultánea desde la Tierra, lo que deja esos registros sin verificación cruzada inmediata. No es una anomalía, es una limitación de cobertura. Pero incluso estas limitaciones contribuyen a una conclusión más amplia. La observación del espacio nunca es total, siempre es parcial. En la fase de luz terrestre, la superficie lunar muestra nuevamente microvariaciones de brillo y textura que no implican cambios geológicos, sino diferencias en cómo la luz débil interactúa con distintos materiales del regolito. Bajo estas condiciones, los sensores automáticos tienden a suavizar o filtrar información por baja señal, mientras que la percepción humana mantiene sensibilidad a contrastes sutiles.
Esto genera una divergencia consistente. Dos formas válidas de observar el mismo fenómeno, pero con niveles distintos de detalle y filtrado. Cuando la misión concluye su fase de observación, el patrón general ya es claro para los equipos científicos. No hay contradicciones fundamentales con la física lunar conocida, pero sí diferencias sistemáticas en la forma en que ciertos detalles aparecen dependiendo del método de observación. Y eso lleva a la conclusión final, más metodológica que misteriosa. La Luna no está mostrando algo imposible, está mostrando que nuestra comprensión de ella depende fuertemente de cómo la observamos, bajo qué condiciones y con qué herramientas. Artemis II no redefine la Luna, redefine el límite de lo que consideramos visible dentro de nuestros propios sistemas de medición. Y al final, la pregunta que queda no es qué descubrimos allí arriba, sino cuánto de lo que creemos saber depende en realidad del punto de vista desde el que miramos.